Listo, ¿me confirman porfa el audio y la pantalla? Si me están escuchando bien y si están viendo bien. Sí, profesor, lo estamos. Listo, gracias, Yulimar. Listo, a iniciar. Vamos a tratar hoy el concepto de la inductancia. Entonces nos dice que la inductancia es una propiedad fundamental en la física y la ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético, cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Entonces ya vamos a ir revisando este concepto. Tenemos, como siempre en los parámetros eléctricos, tenemos tanto unidad como símbolo, entonces es importante conocer esta nomenclatura. Entonces tenemos acá el símbolo de la bobina. Esto lo vamos a utilizar lo podemos ver pues en los manuales, en las etiquetas de los equipos, lo podemos ver en los software, en los libros, en los ejercicios que nosotros hacemos, aparecen estos símbolos de las bobinas, de los inductores. Entonces, cuando decimos inductor o bobina, nos estamos refiriendo a lo mismo. Incluso cuando hablamos de inductancia, a veces también nos estamos refiriendo a las bobinas. Entonces, cuando decimos inductor, inductancia, bobina, es el mismo elemento. La unidad de la inductancia es el henrio, en honor a Joseph Henry, un pionero en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. Y el símbolo, como les decía, pues tiene diferentes símbolos. Acá tenemos el más básico, este es el que nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría de los libros. Acá tenemos la bobina que viene con un núcleo de hierro, uno que viene con otro núcleo diferente, pero que también es ferroso. Tenemos la bobina que es ajustable. Tenemos acá el de la bobina que es un electroimán, bobina blindada, bueno, en fin, hay estos y hay muchos más. Entonces, lo importante es conocer acá este primero y ustedes pueden ver que los demás son muy parecidos a él. Entonces, para entender este tema de la inductancia, tenemos que primero revisar el concepto de campo magnético. Entonces, el campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física que ha capturado la atención de científicos e investigadores debido a sus implicaciones teóricas y potenciales aplicaciones prácticas en diversas tecnologías emergentes. Aunque menos conocido que el campo magnético tradicional, el campo magnético representa una propiedad sutil pero crucial en el universo de las interacciones electromagnéticas. Entonces ya vamos mirando acá qué es esto del campo magnético. Acá la forma más fácil de entenderlo es con un imán. Entonces todos hemos tenido en nuestras manos un imán. El imán tiene un polo norte y un polo sur. Algunas características especiales de los imanes es que ellos emanan un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, como el que estamos viendo acá. Entonces este experimento es el que nosotros siempre hemos hecho en los laboratorios. Por ejemplo, en el colegio hicimos esto, que llevábamos un imán y llevábamos unas limaduras de hierro, poníamos el imán sobre una hoja de papel y poníamos las limaduras de hierro. Sacudíamos levemente la hoja y se formaban estas líneas de campo. Entonces el campo eléctrico no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sí lo podemos ver sus manifestaciones. Entonces algo importante acá es que las líneas de campo salen por el polo norte, dan una vuelta y regresan por el polo sur. Entonces este experimento es muy fácil de hacer con cualquier imán que ustedes tengan en la casa. Pueden ponerse de pronto a la tarea de hacer esto. Consiguen un pedazo de hierro, lo liman con una lija o con una lima, sacan estas espiras y pueden hacer este experimento.
Entonces acá lo vemos de una manera más gráfica. Este es el mismo imán, salen las líneas de campo y regresan hacia el polo sur. Salen del norte y se cierran al sur. Siempre se van a cerrar. Entonces, obviamente esas líneas son más fuertes cuando están o sea, cercano al imán. Esas líneas son mucho más notorias que ya pues a una distancia más lejana. Algo importante acá que tenemos que saber de los imanes es que no podemos dividir los polos. Es decir, ustedes ven acá el norte y el norte de rojo y el sur de azul. Y si a alguien pues se le ocurre tiene la curiosidad o la idea y parte este imán en dos, no le va a quedar el norte y el sur aparte, sino que se va a generar un nuevo imán. Entonces de este rojo va a quedar una parte norte y una parte sur. Y del sur lo mismo, una parte sur y una parte norte. No importa en qué tan pequeño sea esa división, nunca va a ser posible tener un solo, un solo polo separado, ni el norte ni el sur. Lo que sí es posible en el campo eléctrico, que en el campo eléctrico tenemos cargas negativas y cargas positivas y las podemos separar. Acá el norte y el sur son indivisibles. Eso es importante tenerlo en mente. Acá tenemos el campo magnético de la Tierra. Entonces, como sabemos, pues la Tierra está en un movimiento de rotación y en un movimiento de traslación. Ese movimiento de rotación, junto con el núcleo que sabemos que es de hierro líquido y de otros metales, pero pues en más alto porcentaje es de hierro. Entonces sabemos que el hierro es un material muy buen conductor de las líneas del flujo magnético. Entonces ese movimiento más ese componente de hierro generan un campo magnético. Entonces es por eso que siempre hemos hablado que la Tierra es un imán gigante. Entonces acá tenemos el polo norte y el polo sur. Entonces existe el polo norte, el que nosotros hemos escuchado, pero existe el polo norte magnético. O sea, son diferentes para no confundirlo. Entonces, esto es importante saberlo porque esto es lo que nos protege de las radiaciones solares, ese campo magnético. Si no existiera el campo magnético, pues no existiría la vida como la conocemos actualmente. Algunas de las aplicaciones que nosotros conocemos, que disfrutamos al día a día de este fenómeno electromagnético, es la generación de la electricidad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una turbina. Esta turbina hace parte de la casa de máquinas de la central de San Carlos, acá en Colombia, una de las más grandes, que es una central hidroeléctrica. Entonces todas las centrales hidroeléctricas funcionan con el principio del magnetismo. Entonces es importante tener en cuenta este concepto. Entonces acá tenemos un motor, el más primitivo, el más fácil de entender. Entonces, para generar tensión, para generar corriente, tenemos que tener tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Tenemos que tener una bobina. Ya vamos a mirar en detalle qué tipos de bobinas hay. Pero en palabras sencillas, una bobina es un enrollamiento de alambre, como ustedes están viendo acá. Esto es una bobina, o esta que vemos acá. Es un enrollamiento de alambre. Este alambre pues obviamente va aislado. Él tiene un recubrimiento y esos cables no se tocan el uno con el otro eléctricamente. Sí se tocan físicamente, pero pues están aislados, no hay contacto eléctrico. Entonces ese es el principio el concepto de bobina. Entonces les decía que para generar electricidad tenemos que tener tres componentes. Tenemos que tener el magnetismo, que es el imán norte y sur. Tenemos que tener la bobina y aparte de eso tenemos que tener movimiento. Entonces,
los tres componentes son magnetismo, bobina y movimiento. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle manivela a esto como especie de molino. Esta bobina va a empezar a girar. Estas son las líneas de campo, estas que ustedes ven acá en azul. Son estas mismas líneas que se van cerrando de un polo al otro. Cuando empezamos a girar esto, se empieza a inducir una tensión acá en estas puntas. Entonces le vamos dando manivela a esto y se va prendiendo el bombillo. El caso más fácil de entender es la bobina que venden para la bicicleta, que nosotros la ponemos y cuando estamos dando pedal se va encendiendo el bombillito. Es este mismo principio de funcionamiento. Entonces hay que tener eso en cuenta, que son tres componentes: magnetismo, la bobina, el enrollamiento de alambre y el movimiento. Si no existe una de las tres, pues no va a funcionar, no se va a inducir ninguna tensión. Acá lo podemos ver desde el otro punto de vista. Acá lo que estamos moviendo es la bobina, dándole manivela. Acá vamos a dejar la bobina quieta y vamos a mover el imán. Vean, acá tenemos el imán y lo vamos a introducir dentro de la bobina. Vamos a empezar a hacer este movimiento y en ese movimiento se va a inducir una tensión acá, que la estamos midiendo en este caso con un amperímetro. Obviamente pues tenemos que poner una carga acá para que haya corriente, pero lo que estamos induciendo es tensión. No corriente, sino tensión. Entonces acá lo mismo, vean. Ustedes ven el imán, ven las líneas de campo magnético y esas líneas de campo, vean, cortan estas bobinas, vean, interactúan con la bobina, con este enrollamiento de alambre. Esa interacción es lo que genera la inducción de la tensión. Entonces, vean, acá lo podemos ver desde otro punto de vista, la interacción entre estas espiras y este campo magnético, perdón, junto con el movimiento genera la tensión. Si yo dejo esto quieto, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces por eso es importante saber esta parte. Entonces ustedes pueden ver que hay diferentes formas de generación de electricidad. Entonces tenemos la nuclear, tenemos la térmica, que es con gas o con carbón, tenemos la eólica, tenemos la hidráulica y tenemos la esta de gasolina o de diésel. Entonces cualquiera de estas cinco está aplicando este mismo principio. ¿Ve? Entonces vamos a analizar una por una. Vamos a empezar con esta que es la más intuitiva, la del viento. Entonces el viento mueve estas aspas, ¿cierto? Como el molino de viento que veíamos. Entonces esto se mueve en ese movimiento y acá estos que ustedes ven acá pequeño, pues es este sistema que vemos acá, ¿ve? En esa caja y esto, ¿ve? En esta cajita hay este sistema. Acá están las hélices, ¿sí? Esto se mueve así y genera la electricidad. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo es que funcionan estos sistemas de los parques eólicos. Obviamente esto tiene un regulador de velocidad, tiene pues unas cosas ya, unos sistemas más avanzados, pero en esencia lo que está haciendo es lo que estamos viendo acá. Entonces por eso les decía que si nosotros ya entendemos esto, ya vamos a entender pues toda la tecnología de la generación de la electricidad, porque todo funciona igual. Acá por ejemplo tenemos la térmica, la de las centrales de gas o carbón. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí con el gas y con el carbón lo que hacen es calentar el agua. Calientan el agua con un sistema, pues con sistemas sofisticados y con ese vapor que sale, él mueve un molino. Entonces vamos a hacer de cuenta. Disculpen un segundo. ¿Aló? ¿Qué hubo? No estoy en clase. ¿Es urgente o qué? Listo, ya la llamo y hablamos, ¿listo? Listo, chao. Listo, disculpen.
Bueno, seguimos acá. Entonces les decía, esta central térmica lo que hace es calentar agua. Entonces por acá, por esta chimenea, pues sale el vapor. Sale no, el vapor y por otra sale el residuo de la quema de ese carbón y de ese gas. Entonces acá lo que tienen es lo mismo, tienen unos molinos allá internos, unas turbinas, ya no va a ser pues con esta configuración, pero en esencia pues es una turbina parecida a esta. Esta es para agua, pero hay unas que son para vapor. Entonces esto gira y esto lo acoplan acá, esto, vea. Eso está acoplado acá. Y lo mismo aquí, de esta manivela hacia la izquierda, no importando lo que yo ponga acá, si el molino de viento o el molino de gas o lo que sea, esto se va a mover en haciendo este movimiento circular. No importa si lo muevo con gas, con viento, con la mano, con el pedal, con lo que sea, eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo acá en la nuclear. ¿Cómo funciona la energía nuclear? También calientan agua. Acá lo que ustedes están viendo, esto ya no es el monóxido ni el dióxido de carbono, sino esto es vapor. Entonces, por eso esta energía siempre ha sido muy limpia. Lo que pasa es que es peligrosa porque el uranio y los otros componentes, el plutonio, todos esos componentes son muy reactivos, generan mucha radioactividad. Entonces, es complicado el tema de la seguridad, pero pues en la mayoría de las plantas funciona muy bien. Entonces, con esa energía que sacan del plutonio y del uranio, calientan el agua. Entonces, con un poquito de esos componentes, de ese uranio y ese plutonio, pueden calentar muchísima agua. Entonces, sacan mucha energía de ahí. Y con esa energía, pues mueven lo que les digo, esa turbina de vapor, hacen el movimiento circular, generan ahí la inducción y generan la electricidad. Entonces, sí, todas funcionan de igual manera. Ahora la del agua. ¿Cómo es el principio de la del agua? Es pues lo mismo. Acá no les puse otro nombre. La del agua mueve esta turbina. Entonces tenemos allá la represa, de una manera controlada empiezan a sacar el agua y esa agua empieza a mover esta turbina y genera lo mismo de acá. Entonces esas cuatro generan lo mismo. Y lo mismo con el motor diésel o el motor de gasolina. Entonces acá genera un movimiento rotatorio, lo conectan a un motor, a un generador eléctrico y generamos la electricidad. Por ejemplo, el de los paneles solares ya funciona de otra forma, ya lo revisaremos más adelante. Entonces acá los que más utilizamos en Colombia pues son estos, el 70% es la hidráulica. Tenemos la central de San Carlos, la de Hidroituango, que son las más relevantes, las más grandes. Y utilizamos esta de acá, la del carbón, que es por ejemplo, la central de Termopaipa, que esa funciona con carbón. Por ejemplo, no tenemos de esta. Esta se utiliza mucho en Japón y en Europa, en países de Europa. Tenemos esta, por ejemplo, la eólica. En La Guajira hay muchos parques eólicos. Listo, continuamos. Entonces, otra de las aplicaciones ya pues sería lo inverso. Acá estamos en en este sistema, estamos convirtiendo movimiento en energía eléctrica. El motor pues es lo contrario. Lo conecto a la electricidad y genera movimiento, ¿sí ven? Pero es lo mismo. Si yo tomo un motor de estos y hago lo contrario, me va a servir de generador. Entonces yo conecto acá la electricidad, conecto las fases y el neutro, o si es trifásico, pues las trifásicas, y esto va a empezar a hacer, a hacer movimiento. Pues lo utilizamos para todo tipo de maquinaria, ya sea en la casa o en las industrias. Entonces en la casa tenemos el motor de la licuadora, tenemos el motor de la lavadora, tenemos el motor de la secadora, en fin, cantidad de cosas. Y en las industrias, pues ya sabemos que hay muchos motores. Entonces tenemos motores de corriente alterna y motores de corriente directa. Entonces, bueno, acá nos podemos devolver un segundo. Esto de acá siempre vamos a generar es
energía alterna, porque esto está alternando. ¿Cuál es la velocidad que nosotros vemos en nuestras casas? A la velocidad que giran estas turbinas. Esa es una velocidad, eh, no una velocidad, sino una frecuencia. La frecuencia es de 60 hercios, o sea, hace 60 vueltas por segundo. Entonces, por eso es que vemos acá el bombillo siempre prendido, porque es muy rápido. Pero si tuviéramos de pronto la posibilidad de verlo en cámara lenta, él se está prendiendo y apagando 60 veces por segundo, o 50 en otros países, 50 Hz. Entonces es importante tener esto en mente, no tanto la parte matemática, sino la parte de entenderlo intuitivamente. Listo. Entonces, como les decía, tenemos motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Entonces acá podemos ver algunas de las partes del motor. Entonces él tiene el estator, tiene el rotor, entonces está la parte que está magnetizada, tiene la carcasa, tiene acá un ventilador, tiene una caja de conexiones para diferentes configuraciones. Se puede conectar en delta, se puede conectar en Y. Tiene acá los rodamientos. Entonces, como pueden ver, es esta misma máquina, pero más sofisticada. Es esta misma. Pero obviamente pues ya con una construcción más pulida. Listo. Otra de las aplicaciones es la levitación magnética. Entonces, acá, ¿cómo funcionan estos trenes? Por ejemplo, estos trenes alcanzan velocidades hasta de 600 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo funcionan? El riel por donde van está magnetizado, le pueden poner polo norte y al tren le ponen una lámina que es el polo sur, entonces nunca se van a poder tocar. Se han hecho el experimento que ustedes tienen dos imanes y ellos se repelen entre ellos. Si lo ponen con el polo sur y polo sur, no se deja pegar. Cuando pone sur y norte, se pega. Entonces acá utilizan ese principio de funcionamiento. Ponen sur y sur para que, para que el tren avance y ponen norte y sur para frenarlo. Obviamente pues esto es algo más complejo porque esto pues ya tiene ahí un monitoreo y tiene los imanes con diferentes configuraciones, pero el principio es ese, así de básico. Entonces este azul es uno que hicieron hace poco en China y es uno de los más rápidos. Este es el que les digo que anda a 600 kilómetros por hora. Este ya es un poquito de los antiguos, pero es el mismo funcionamiento. Otra de las aplicaciones en la medicina es la parte de las imágenes de resonancia magnética. Entonces acá meten a las personas y le hacen pues todo tipo de estudios en la cabeza, en el cuerpo, para detectar tumores, para detectar cosas pues anómalas al cuerpo. Entonces es lo mismo. Esto es un imán gigante, uno entra ahí y le hacen el diagnóstico. Otra aplicación es el almacenamiento de datos. Entonces acá por ejemplo tenemos un disco duro del que antiguamente teníamos en el computador, ese que viene en torre, trae de estos componentes. Entonces esta tecnología pues ya no se está utilizando tanto porque esto pues es un disco magnético y es mecánico. O sea, esto va girando a una velocidad X y va guardando la información. Sí, Keiber. Profe, buenas tardes. ¿Y cómo hace el disco duro para almacenar información si son imanes? Ese es un proceso ahí de impulsos pues muy pequeños y queda impreso en el disco. Ah, ok. O sea, y también se pueden borrar, me imagino, Sí, porque claro, ¿no? eso se puede borrar. Con pequeños impulsos, usted puede borrar o guardar. Ah, ok. ¿Listo? Sí, está bien, gracias. Listo, entonces vamos a ver acá con más detalle esta parte.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el que estábamos viendo. Ese se llama Hard Drive Disk, que es el disco duro que les decía de los computadores antiguos que vienen con la torre. Entonces, esto tiene un pequeño detalle, que si usted deja caer por accidente la torre, eso se le daña. Se le puede perder la información. O de pronto acá, como esto tiene un rodamiento, entonces también le puede fallar ese rodamiento, empieza a hacer un ruido y se le daña la información. Entonces no es tan bueno para eso. Esto pues lo utilizamos por cuántas décadas, por muchas décadas. Por más de 30 años se utilizaron estos discos duros. Cumplieron su tarea, ahorita los reemplazaron por estos, los de estado sólido. Entonces, acá en el estado sólido es este mismo principio, pero pues en miniatura. Esto lo hacen en unos laboratorios al vacío. También tienen muchos imanes por dentro de esto, unos transistores que se llaman de efecto campo, que guardan la información pues de una manera más compacta. Entonces vea esta tarjeta, por ejemplo. Esta tarjeta es de 40 gigabytes. Entonces es bastante buena para, para su tamaño. Y la mayoría pues vienen de ese tamaño, cada vez pues las están haciendo más pequeñas. Entonces podemos tener una tarjeta de estas guardando 1 terabyte y va a ser la misma tarea de almacenamiento de esto, pero la velocidad va a ser mucho más rápida. Entonces, estos discos también influyen en la velocidad del computador, no solamente la RAM, sino también el disco duro. Entonces, ahorita ya cualquier computador que ustedes vayan a comprar, ya viene con estos discos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, es importante saber eso para que pues no nos vendan de pronto tecnología obsoleta. Entonces, esto, como les decía, cualquier daño, cualquier golpe, se daña. Y también el tema de la velocidad, pues el tema del calentamiento, esto tocaba ponerle ahí pues un ventilador. Acá pues usa un ventilador pero ya más pequeño, ya es más eficiente en la parte de la energía. Entonces, como podemos ver, hay muchas aplicaciones. Entonces acá, por ejemplo, en la parte de los sistemas de la computación, de las personas que les guste de pronto el tema de la medicina, el tema del transporte, vea, el tema de empresarial para el manejo de motores, el tema de la generación. Entonces hay muchas aplicaciones, el tema de pronto también de los experimentos, de la investigación. El campo es amplio para que ustedes pues escojan qué es lo que más les gusta. Ya acá en el curso pues esa es la idea. Yo introducirles más o menos los conceptos más básicos. Como pueden ver, hay muchas aplicaciones, entonces para que ustedes vayan mirando. Entonces ya vamos a entrar en materia ahora sí, más detallada de lo que es el inductor. Entonces podemos ver acá que en esencia pues es un alambre enrollado en un núcleo de hierro. Este núcleo tiene que ser de hierro o de un material ferroso. Ya vamos a mirar por qué. Entonces el inductor más sencillo pues es el que no tiene nada por dentro. Es el de núcleo de aire. Entonces este tipo es fácil de identificar porque es hueco por dentro y tiene una gran similitud a un resorte. Prácticamente es un resorte. Para crear una bobina con núcleo de aire se toma el alambre conductor y se enrolla sobre un objeto hueco y cuando se termina se separa para lograr la bobina de aire. Entonces es este. No tiene nada por dentro. Como les decía, esto es un cable que tiene un aislamiento. Esto parece que fuera un cable pelado, pero no, esto tiene un aislamiento. Entonces, cuando estés, por ejemplo, en los motores que ustedes ven ese bobinado, hay mucha gente que piensa que ese es un cable desnudo. No, ese es un cable que va aislado. Es importante. Si ustedes van a hacer algún experimento y van a hacerlo con un cable que no tiene aislamiento, pues no les va a funcionar. Entonces, no dejarnos engañar ahí por las apariencias. Esto es un cable con un aislamiento. Listo. Tenemos el inductor de núcleo sólido. Entonces este tipo se caracteriza porque el alambre de cobre se enrolla alrededor de un material que mejora la capacidad magnética de la bobina, como por ejemplo el hierro o la ferrita. Dependiendo del núcleo que se utilice, se pueden alterar las características magnéticas del inductor. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto en los deshuesaderos de carro, donde los destruyen,
que llegan y conectan una máquina, una grúa, y va pasando por encima del carro y lo pegan ahí. Lo trasladan a un lado y lo sueltan. Es esto, vean. Esto es lo más básico. Pasa una corriente por acá, se forma el campo magnético que dijimos, pues atrae el metal, en ese caso pues el carro, lo traslada a otro lado y lo suelta. ¿Cómo lo suelta? Pues apagando la corriente. Entonces ya vamos a ver algo de eso. Tenemos el de núcleo de ferrita. Este tipo es ideal utilizarlo en aplicaciones de radiofrecuencia, fuentes de alimentación conmutadas, bobinas de equipos electrónicos, etcétera, ya que se caracteriza porque tienen una alta capacidad magnética y porque responde bien en frecuencias altas. O sea, no pierde tanto magnetismo. Entonces acá tenemos la ferrita, ya tenemos el inductor, ya no de aire sino de ferrita obviamente, y tenemos acá otra bobina. Por ejemplo, esta es la bobina, puede ser la bobina del encendido de un carro, el encendido de una moto. Esta es la que utilizan. Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona eso. Existe la de núcleo de hierro. Normalmente estos núcleos se utilizan con otras aleaciones de metal, por lo que dependiendo de los materiales utilizados se pueden obtener diferentes propiedades magnéticas. El uso de este tipo está dado en aplicaciones con bajas frecuencias y alta potencia, como en transformadores de distribución o de potencia. Entonces acá vemos el de núcleo de hierro. Este ya es un núcleo de hierro. Entonces es el que se utilizan en los transformadores. Esos transformadores que ustedes ven ahí en el barrio tienen esta configuración. Haga de cuenta es esto mismo. Lo que ustedes ven allá en esa caja metálica, lo que tiene por dentro es esto. Tiene uno de alta y uno de baja. Entonces viene la línea de 11.400 voltios, que es esta, podemos decir. Y acá viene la de 120, que es la que nosotros utilizamos, o la de 220. Entonces acá lo que pasa es que pues esto se magnetiza y esas líneas de campo, vea, hacen esto, ¿cierto? Se generan acá. Y las de este imán están atravesando las de este, vea. ¿Y qué dijimos cuando eso es variable? Como es alterna. Entonces ya tenemos la bobina y tenemos el movimiento del campo. Entonces ya decíamos, movimiento más campo eléctrico más bobina genera una tensión. ¿Cuánta está generando ahí? Los 120 voltios. ¿Por qué 120 voltios? Porque acá le configuran menos vueltas y una, una bobina más pequeña. Pero pues acá podemos ver cómo sería ese funcionamiento del transformador. Como no hemos estudiado la parte de corriente alterna, pues puede que sea un poquito difícil de comprender, pero lo que les digo, con la máquina que vimos al principio, con esa de movimiento, podemos entender muchos fenómenos. Por ejemplo, vea, el del transformador. Entonces imagínense acá el campo. Ese campo es variable. ¿Por qué variable? Porque es alterno. Genera movimiento en esas líneas de campo, atraviesan esta bobina y induce la tensión. Listo. El otro tipo es el helicoidal, también se le conoce como selenoides y prácticamente son los más comunes. Normalmente se utilizan en aplicaciones electromagnéticas como relevadores y electroimanes. Un relevador es como un contactor. Es algo que se utiliza mucho en la parte de la automatización para abrir y cerrar circuitos. Entonces, toda esta teoría de los inductores nos sirve también para aquellas personas que les guste ese tema de la robótica, de la automatización. Se aplica mucho en la parte de los actuadores, se llaman eso, los relevadores y los contactores. Tenemos otra configuración que es una configuración cilíndrica. Entonces, como su nombre le indica, se enrollan en forma de cilindro y su aplicación más comunes es en los transformadores de potencia o de distribución. Entonces acá en Colombia siempre hemos visto los transformadores, esos cuadrados que tienen unos alerones, que esos son para la parte de la refrigeración, pero en algunos países o en otras partes de acá de Colombia vemos que esos transformadores son en forma de cilindro. Entonces se utiliza el mismo principio de inducción. Tenemos el toroidal, entonces se caracteriza por tener forma de toroide o de dona o de anillo.
Esta forma permite reducir las pérdidas de flujo magnético y la radiación electromagnética, por lo que se utilizan en aplicaciones donde la precisión es importante, ya que en palabras sencillas reducen el ruido. Entonces hay muchas aplicaciones, muchas configuraciones. Tenemos el pancake. La forma de este tipo de bobinas es plana y ancha, muy parecidas a un pancake. Este tipo se utiliza donde el espacio reducido es de vital importancia. Entonces, como pueden ver, hay para todos los gustos. Y hay unos que son tipo resistencia, vean. Haga de cuenta, es una resistencia. Y se llaman así porque su aspecto físico es muy similar a una resistencia. Estas son utilizadas en sistemas de baja corriente y baja potencia. Entonces, en algunos circuitos podemos utilizar este y podemos utilizar este. Estos son los que más se ven. Este y este, estos tres, este y este son muy utilizados en la parte de las tarjetas electrónicas. Ya pues como hemos visto cada vez más esas tarjetas las hacen más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, pero es el mismo concepto. Hacen lo mismo pero a una escala ya microscópica o nanoscópica. Tenemos estos, que es el SMD, es una bobina diseñada para colocarse directamente en las placas de circuitos en preses. Normalmente se utilizan en aplicaciones portátiles, donde tener dispositivos pequeños es importante. Entonces, como pueden ver, hay muchas configuraciones de esas bobinas. Listo, entonces acá nos podemos analizarlo ya desde un punto de vista de la teoría de circuitos, desde un punto de vista físico, matemático. Vamos a mirar qué es la inductancia. Entonces la inductancia es la capacidad de un elemento para almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del capacitor también hablábamos de almacenamiento de energía, pero era en forma de campo eléctrico? Este es en forma de campo magnético. Al igual que el capacitor, la inductancia va a depender de la geometría de este inductor. Es decir, va a depender del número de vueltas, o sea, la cantidad de alambre que yo le enrolle acá en este núcleo. Entre más vueltas, más va a almacenar energía, más grande va a ser ese campo magnético. Va a depender del área, de esta área, del área de la sección transversal del núcleo. Entre más grande, va a almacenar más energía. Eso es lo que estamos leyendo acá en esta ecuación. Y va a depender inversamente proporcional a la longitud. O sea, entre más longitud tenga, va a ser más pequeña la inductancia. Eso es lo que quiere decir esta L acá dividiendo. Entonces, entre más largo sea esto, más pequeña va a ser la inductancia. Es inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, por eso algunos tienen esta configuración que son como gorditos, ¿sí? Como este. Que no son tan largos, sino más bien tratan de enrollar mucho alambre en poquito espacio. Es por esta ecuación. Esto obviamente pues está ya probado y comprobado. Simplemente nosotros lo vamos a aplicar. Entonces, como ven, depende de la geometría del inductor. Muy sencillo. Simplemente reemplazar acá. Decir, bueno, voy a diseñar una inductancia, le voy a poner tantas vueltas. Este mu, esta es la letra que nos sirve para mirar la permeabilidad. Cuando hablamos de los capacitores, en la parte dieléctrica hablamos de la permitividad, que era la capacidad que tenía ese material para dejarme pasar esas líneas de campo. Acá no hablamos de permitividad, sino de permeabilidad. Entonces, por ejemplo, la permeabilidad del hierro es muy buena comparada con la permeabilidad del aire. Es por eso que las líneas de campo, vamos a ponerla acá donde veamos las líneas.
acá por ejemplo, vea, supongamos que este no es hueco, sino tiene el núcleo de hierro. Entonces estas líneas de campo se van a transportar más fácil por el hierro que por el aire. Entonces va a aumentar muchísimo el campo magnético, la inducción. Es por eso que se le pone ese núcleo de hierro o de ferrita, porque esa ferrita o ese hierro tienen una mejor permeabilidad, que es la conducción de estas líneas de campo magnético. Yo sé que esto es un poquito abstracto, pero estoy tratando de hablarlo lo más coloquial posible. Listo. Eso era lo que teníamos que ver de la teoría de los inductores. Acá lo mismo, tenemos que tener en cuenta esto porque cuando hablamos de inductancias siempre vamos a hablar de micro y de mili en la mayoría de los casos. Micro, mili son lo que vamos a utilizar en la parte pequeña, la parte de la electrónica. Ya en la parte de pronto de transformadores y de, y de motores, y ya hablamos del orden de los henrios, pero acá hablamos milihenrios y microhenrios en estos que hemos visto acá, en estos pequeños. Entonces acá también, ahí nos hablaba que eso también depende de la frecuencia. Entonces acá tenemos el espectro electromagnético que ustedes ya han visto. Entonces tenemos las ondas de baja frecuencia a las de más alta frecuencia. Entonces las ondas de baja frecuencia son las ondas de radio, que son del orden de 10 a la 3, las de microondas, todo esto utilizado en la comunicación, el infrarrojo, la luz visible, lo que nosotros vemos, la ultravioleta, los rayos X, los utilizados en la medicina para las radiografías, y los rayos gamas, que ya son pues los elementos más radioactivos. Entonces, dependiendo del núcleo y de la configuración de la bobina, responde a diferentes frecuencias. Por eso es que las utilizamos en los filtros de comunicaciones. Junto con los capacitores se utilizan mucho en la parte de comunicaciones, por este tema. Entonces hay que saber hacer las configuraciones de capacitores e inductores. Entonces acá también tenemos ya el espectro. Ya acá nos dice más detalladamente la frecuencia, la longitud de onda y la energía. Entonces, por ejemplo, los rayos con mayor energía, el espectro, la parte con más que se transporta con mayor energía son los rayos gamma, lo que estábamos hablando. Entonces tienen muchísima más energía que, por ejemplo, estos, los microondas, los infrarrojos. Entonces acá hay que saber analizar esta tabla, saber leerla, porque nos habla de longitud de onda y nos habla de la frecuencia. Listo, entonces acá vamos a hacer este ejercicio, nos vamos a tomar un descanso. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer el montaje en Tinkercad. ¿Me confirman si están viendo en mi pantalla? Listo, Jonathan, gracias. María Mercedes. Entonces vamos a introducir la fuente. Vamos a ir acá donde dice componentes, donde dice todos. Introducimos la fuente de alimentación. Introducimos el inductor. Entonces este tipo de inductor no tiene polaridad. Lo podemos conectar indistintamente. No importa la forma que lo conectemos. Vamos a introducir acá un LED. Voy a buscar por acá el LED. Ya vamos a mirar cómo lo vamos a conectar. Listo, vamos mirando entonces.
Vamos a medir acá, vamos a introducir unos multímetros para medir la corriente y para medir la tensión. Entonces vamos a medir corriente y vamos a medir tensión acá. Listo, entonces voy a unir acá esto, utilizar acá el rojo para el positivo, lo conecto al común. Momento. Perdón. Unimos esto. Ahora de color negro vamos a conectar la parte negativa. Listo, y acá vamos a medir la tensión del capacitor, del inductor, perdón. Vamos a hacer esto así, como por mantener la estética. Entonces vamos a darle valores acá a la... Ay, perdón, no metí la resistencia. Sí, decía que algo me hacía falta. Entonces vamos a ponerla acá entre la fuente y el interruptor. Listo, ya conectamos el inductor. Entonces le vamos a dar acá los valores. Esta decíamos que era de 100 ohmios y de 500 milihenrios. Entonces esta es de 100 ohmios. Y esta es de 500. 500 milihenrios. Está en mili. ¿Sí? Sí, está en mili. Listo, entonces ¿qué vamos a mirar? La fuente habíamos dicho que es de 30 voltios. Pues vamos a iniciar acá la simulación. Vamos a encender el circuito. Listo, entonces acá ya vemos lo primero. Perdón, acá estamos midiendo corriente. Entonces la corriente del circuito es de 300 miliamperios. No estamos interesados en medir la corriente, sino en mirar cómo es el efecto del inductor. Entonces acá ya está pasando una corriente, se cierra el circuito, el inductor ya está cargado. Como ustedes pueden ver, vea, está a 0 voltios, no tiene tensión. Entonces acá en la teoría DC, en la teoría de corriente continua, el inductor se comporta como cortocircuito. Es decir, es un tramo más del cable, vea. Es como si no hubiera inductor ahí. Pero ¿el qué está haciendo? Acá ya generó un campo magnético. Ya está cargado. ¿Cómo se carga? Generando el campo magnético acá alrededor de él, con lo que vimos ahí en las diapositivas. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que hay un campo magnético ahí? Le vamos a poner el LED de la siguiente forma. Vamos a poner acá este LED, lo vamos a girar
Vamos a ponerlo en inversa. ¿Qué es en inversa? Sabíamos que el cátodo lo teníamos que poner en la parte positiva de los circuitos, ¿cierto? Negativa, perdón. Entonces yo lo voy a conectar acá desde la parte positiva, a la parte positiva. ¿Ve? Ya les voy a explicar por qué. Esta es la parte positiva. ¿Ve? Porque este punto es este mismo punto. ¿Ve? Es el mismo punto del positivo de la fuente. Y yo lo conecté acá al revés. Ya vamos a mirar por qué. Y voy a poner la parte negativa al ánodo. O sea, eso está conectado a la inversa. Y hago esta conexión. Entonces ya me quedó en paralelo. ¿Sí es claro que está en paralelo con el inductor? Sí, creo que es bastante obvio. Listo, entonces voy a iniciar la simulación. Voy a cerrar acá el circuito. Y volvemos a lo mismo. 300 miliamperios van pasando por el inductor. Se genera un campo magnético. Lo voy a apagar. ¿Sí vieron lo que sucedió? Otra vez. Lo energizo. Cuando lo apago, se prende el LED. ¿Sí ven? Vean, vuelvo y lo energizo. Está cargado. Tiene el campo magnético. Y se prende el LED. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Él recibe la corriente por un lado, queda cargado, genera el campo magnético. Cuando yo lo desenergizo, ese campo magnético, estas líneas ustedes se las van a imaginar acá, se va a destruir, o sea, se va a colapsar. Al momento que se colapsa, pues genera un movimiento así, hacia este lado. Entonces, cuando genera ese movimiento, es lo que veíamos acá en las diapositivas, ¿ve? Está generando este movimiento. Dale cuidado. Vamos a mirar esta diapositiva para entender bien ese concepto. Está generando este movimiento. ¿Ve? Se comporta como un imán, ¿cierto? Esta bobina. Se genera el campo magnético y cuando se destruye, esas líneas pasan por ese inductor, induciendo una tensión. Y ya como le conecté acá el bombillito, el LED, entonces se va a alumbrar. Nos da la evidencia. ¿Ve? Ahí está conectado. Y cuando yo lo desconecto es que alumbra, ¿ve? Porque se descarga a través del LED. ¿Sí ven? Si hago esto muy rápido, vean, ahí parece que estuviera prendido. Si lo hago 60 veces por minuto, o sea, 60 veces por segundo, perdón. Es como si estuviera haciendo el movimiento que hace en una generadora en una hidroeléctrica, vean. Vean. Entonces esa es la idea, eso era lo que les quería presentar hoy. ¿Más o menos entendido? ¿Hay alguna duda? Arley, Germán, Jonathan, José Alirio, Keiber, Mary, Yulimar, María Mercedes. Ninguna duda. Profe, una pregunta. Señor, ¿Por qué el segundo multímetro el voltaje lo dan cero? por la configuración la física de esto. Dale cuidado. Ahí está todo en cero, ¿cierto? Sí. Estamos acá a 30 voltios. Entonces, si yo le doy acá, toda la tensión, voy a poner el otro multímetro. Toda la tensión va a quedar en la resistencia. Voy a ponerlo acá abajo para que no haga tanto estorbo. Vea, 30 voltios son los de la fuente, todos quedan en la resistencia. ¿Por qué? Porque esto es un alambre. Al fin de cuentas, ¿qué es? Lo que estudiamos acá en las diapositivas. ¿Qué es una bobina? Alambre, vea. Entonces, al ser alambre, se va a comportar como tal, como un alambre. Entonces no va a haber resistencia, va a seguir acá de largo. Mientras que la resistencia, pues sí tiene unos parámetros ahí, sí se va a dificultar la corriente y va a generar una caída de tensión. Vean, los 30 voltios todos quedan en la resistencia, acá no hay tensión. ¿Sí ven? Entonces esto es muy rápido, vean. Yo lo conecto, se carga, él induce
él tiene acá el campo magnético, no lo vemos, pero existe ahí, apago, y ese campo magnético se colapsa e induce la tensión y la podemos ver a través de la carga que tengamos acá. En este caso, pues pusimos un LED, podríamos poner cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, se carga, se descarga, se carga, se descarga. En el momento de la descarga es donde induce la tensión, ¿ve? No es en un momento de la carga, esto hay que tenerlo presente, ¿ve? Él se carga y no pasa nada. Cuando se descarga es que induce la tensión. Si yo hago esto muy rápido, haga de cuenta que este es el pedal de la bicicleta. Usted va acá pedaleando y se le va prendiendo el bombillito. Este imán usted lo pone ¿en dónde? En la bicicleta, en la rueda. Pone la bobina fija y el imán en la rueda. Haga de cuenta que es lo mismo. Vea, y va haciendo esto. O haga de cuenta que es el molino de viento. Entonces esto está quieto y el molino va haciendo esto. Vea, hace este movimiento e induce, genera la tensión. ¿Sí? Pero tiene que haber movimiento. En este caso, ¿cuál es el movimiento? Pues el movimiento del campo eléctrico, del campo magnético, perdón. Esto se está moviendo. Empieza a moverse acá alrededor de este enrollado de alambre. ¿Más o menos claro? Ahora sí. Listo, Jonathan. Quiero escucharlo. Sarley, ¿cómo le pareció? ¿Más o menos entendido? Sí, profe, todo perfecto. Listo, ¿su merced ya tenía alguna idea de esto? Creo que todos hicimos este experimento en el colegio, con el de la rueda de la bicicleta. O con un tubo también se hacía. Y un imán, metíamos dentro del tubo un imán y empezamos a agitar el tubo. Es eso, estamos repitiendo ese experimento. Germán, Sí, profe, sí, sin ningún inconveniente, todo bien. listo, bien. Jonathan, José Jairo, Keiber, ¿cómo le Profe, fue con esto? José González, sino que estoy haciendo también la práctica aquí en el computador. Sí, pero más o menos el concepto quedó claro. No tanto la matemática ni tanto la física, pero sí que el concepto de movimiento, de alambre y de campo magnético. Sí, el concepto lo tengo claro. Listo, es importante porque como pudieron ver, vea, acá están todas las aplicaciones. Motores, ahorita que está de moda la parte de las energías limpias, pues hay que saber cómo funcionan. La parte de motores, esto siempre, pues, larga vida a los motores, hay que conocer cómo funciona. Vea, eh, aplicaciones modernas, la parte de la medicina. Entonces, no es por molestarlo, sino es porque de verdad las necesitamos conocer. Listo. María Fernanda, ¿cómo te fue con esto? Hola, profe. Bien, sí, señor. Igual ahorita me toca hacer el montaje más pulidito, pero bien. Ok, ¿ya habías hecho algún experimento de estos? No sé, en la universidad, en el No, colegio, donde sea. nada, no, señor. Entonces, en YouTube, pues hay mucho contenido de esto. Si tienes tiempo para que lo revises. Listos, sí, señor. Listo. María Mercedes, Hola, profe. ¿cómo te fue con esto? Pues bien, creí que iba a ser un poco más confuso, pero no. De igual manera, pues sí toca pues hacer el montaje. Ujú. Entonces, para poder entenderlo un poco mejor, porque ahorita no estoy desde el computador, entonces al verlo lo entendí, pero al momento ya de tal vez montarlo, ahí sí tenga más dudas. Pues lo importante no es tanto acá el montaje de hoy, Ok. digamos cómo va la conexión, ni la corriente, ni nada, sino lo que yo les quería mostrar en esto Ujú, es este movimiento, que sí. esto se está creando acá un campo magnético, acá lo estamos variando en el tiempo, o sea, es una variación, y acá hay una inducción. Eso es lo que queremos ver. Acá pues ya las conexiones, los valores pues ya pasan a segundo plano. Lo importante de hoy era comprender el concepto como tal. No, sí, sí, señor. Eso me quedó claro. Listo, si esto está claro, entonces listo. Ese era el objetivo. Entonces cualquier duda me avisas.
Listo, sí, señor. Gracias. Mary Viviana. Listo, Mary. ¿Y quién más está por acá? Yulimar. Me parece excelente la clase de hoy, profe, aunque no lo había visto en el colegio. No me parece que no lo vi, pero me pareció excelente, excelente. Aunque no hice el montaje, pero me toca hacerlo. Sí, lo que te digo, no es tan importante el montaje, sino lo importante hoy sí es esta parte de las diapositivas, es la parte del concepto. Entonces, para que vuelvan y revisen este contenido, yo se los voy a subir ahorita al Classroom. Entonces, para que le echen una miradita, igualmente les voy a subir la grabación. Entonces, lo importante es que la revisen con tiempo, que lo cacharreen y y si tienen dudas, pues las vamos socializando ahí por el grupo, entre todos, ¿listo? Entonces, esta ya es nuestra penúltima sesión. Vamos a mirar acá el tema. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a mirar acá el tema de los que han entregado las tareas. De los que estamos hoy acá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la tarea 1. Quiénes la entregaron y quiénes no la entregaron. Bueno, ustedes ya saben que han entregado, ¿no? Entonces ya hay plazo hasta el lunes para yo subir las notas. Las notas es, pues, aprueba o no aprueba. Entonces, si hace falta alguna tarea, pues no los puedo aprobar. Entonces, digamos, de los que están acá, no, de los que están acá ya todos se entregaron. Arley, Jonathan. Jonathan le hice ahí una referencia para que la corrigiera. David, María Fernanda, David, Mary, Walter, Yulimar, Mario, Germán y María Mercedes. Listo, bien. Ya entregaron la tarea 1. Por ejemplo, la tarea 2. De los que estamos aquí. Bueno, David la entregó tarde, Arley la entregó tarde, pero la entregó. Lo mismo David. Listo. Creo que todos los que estamos hoy en la reunión van al día. Y la 3, que era pues también muy sencilla. ¿Quiénes hacen falta por entregar? No, de los que estamos acá ya todos lo entregaron. Hace falta Mario, Walter, Edward. Bueno, igual tienen este fin de semana para que la entreguen. Sí, Keiber. Sí, lo escucho, Keiber. Creo que está tratando de hablar, pero no se le escucha. Bueno, la idea es que entonces, sí, Entiendo. no, Keiber, no se le escucha absolutamente nada. Escríbame ahí por el chat de la llamada o por el chat del WhatsApp.
Bueno, creo que no pudo conectarse. Bueno, listo. Gracias a todos entonces por la participación, por la asistencia. Ah, hablando de asistencia, voy a llamar a lista rápido. Entonces, Arley. David Alexander está por ahí. Creo que no. Edward. Tampoco. Profe, ¿y si me escucha? Sí. Que yo hice la tarea 1, pero como tuve el problema para subirla al Classroom, que el sistema no me permitía cargarla, yo le dije a usted que yo la había subido, enviado a su correo. Entonces Sí. usted me dijo que iba a revisar y eso, y no sé si revisó. Ok, entonces ya voy a mirar. ¿Y ya entregó la 2 y la 3? Sí. La 2 y la 3 no. Listo, entonces la sube lo más pronto posible. Sí, hoy empiezan eso. Listo, Edward. ¿Edward se conectó hasta ahora o había perdido la conexión? Germán. Sí está. Javier Camilo. Presente. Jonathan David. José Jairo. Keiber. Listo. José González. Luna no volvió. María Fernanda, bien. Solo falló un día. Aquí, María profe. Mercedes también solo falló un día. Gracias ahí por la participación y por la asistencia. Mary Viviana también solo falló un día. Sergio David solo falló hoy. Walter Alonso falló 2 días. Y Yulimar no ha fallado. Listo. Entonces cualquier duda que tengan en este montaje, la idea es que pues lo que siempre hemos hablado, el trabajo autónomo, no los voy a saturar más con más trabajo para que me entreguen, pero ahí tienen la tarea de mirar el montaje del capacitor y el montaje del inductor. Entonces ustedes van a ir a hacer ese montaje, lo miran con calma y yo estoy pendiente si tienen alguna duda. Pero la idea es que el trabajo sea autónomo, que no haya necesidad de estar de pronto solo con el tema de la nota, sino tratar de hacer esto un poquito más de una forma responsable. Listo, entonces nos vemos el lunes ya para cerrar el curso. Ya hablaremos de la parte del cierre. Entonces, nuevamente, gracias por la participación y que tengan un feliz resto de día. Buena tarde. Listo, Germán, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estés bien. Hasta luego, profe. Chao, Yulimar, que estés Hasta bien. luego. Profe, una pregunta. Señor, Profe, es que yo hasta ahorita me conecté porque es que desde el martes me cambiaron el horario del trabajo a por la tarde, sí. pero le quería preguntar, bueno, y usted ya llamó a la lista, pero la cuestión es que los trabajos sí o sí toca hoy, es el último día. No, vamos a dar plazo hasta el lunes. Ah, Entonces le va a quedar todo el fin de semana para hacerlo. listo. Profe, y otra cosita. Señor, Si yo mañana tengo alguna duda, ¿yo le puedo molestar por el WhatsApp del interno o no? Ahí sí toca retomar los videos. me escribe ahí por el WhatsApp. Listo, Si profe. tiene alguna duda, no importa. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Sí, Jonathan, tenía alguna duda? No, profe, ninguna. Listo, revise eso porque esa parte que me envió estaba como regular. Entonces revíselo y me lo envía nuevamente. Listo, profe, listo. Listo, hablamos entonces. Cualquier cosa me dice ahí por el grupo. Profe, una preguntita. Señor, ¿Se acuerda la fórmula que yo le mandé por sustitución? Usted me dijo que me iba a revisar, que no me daba con lo del Tinkercad. fue lo que su merced me envió ahorita, ¿sí? No, ¿se acuerda la clase pasada? Yo lo que le envié ahorita fue lo del montaje del capacitor Sí, por WhatsApp. Digo, sí. por WhatsApp, no sé si está bien montado, así como No lo he revisado porque preciso me lo envié y ya habíamos arrancado acá la clase. Entonces ahorita lo miro bien y le doy la retroalimentación. Pero sí, parece que sí. Yo aquí tengo el otro montaje, pero tengo dudas. Ya le mando una foto. Listo, envíelo ahí y miramos.
Listo, entonces quedó pendiente ahí, José. No sé si fue que no le ingresé bien los valores o... No, es que a ver, si revísele la parte de los valores. No, pero ahí está. Creo que el LED está conectado lo contrario. Creo No, que es por eso. no me digo que el negativo iba al lado positivo de la... Sí, 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 sí. Si lo conecté. Por eso y usted lo conecta ahí y cuando le da, no le carga nada. Me aparece un voltaje de 2,97 microvoltios. Por eso, pero se le enciende el LED No se alcanza a observar la encendida del LED. y los valores ya los revisó. No he revisado los valores. Creo que es por los valores. Porque esta es una de 100 y ahí estoy viendo algo rojo. Es café, negro, rojo. Entonces creo que es por el valor de la resistencia. El valor de la resistencia, sí señor. Y mire el valor también del inductor. ¿El inductor de cuánto es? El inductor es de, ya miramos. El inductor es de 500 microhenries. Ah, sí. Milihenries, perdón. 500. 500 mili. M minúscula. Sí, ese era el... Ya, ahora sí. Listo. Listo, profe, gracias. Listo. Lo importante es lo que le digo ahí no es tanto el montaje, sino el concepto. No, sí, yo entiendo bastante lo del concepto. Listo, bien. Eso era el objetivo de la sesión de hoy. Listo, gracias, profe. Listo, con gusto. Estamos hablando entonces.